Saludos, mi nombre es José Pablo González Cervantes. Voy a presentar mi trabajo final del curso Seminario en Exégesis de la Escuela Ecuménica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, que corresponde al curso impartido por la profesora Anabel Herrera. En este trabajo final vamos a hacer una exégesis sobre el cuento El gallo de pelea de Thomas Merton. El cuento está dentro de su obra que se llama El camino de Sun Tzu. Pido disculpas porque no me puedo mover y un poco el problema de la imagen, mi cara que es un poco está oscura, se debe a que para que tenga un buen audio tengo que conectarlo a un micrófono que está conectado a la cámara y por eso no puedo alejarme tanto y son ya chispas del oficio que no se pueden arreglar del todo. Bueno, ya con esta aclaración me gustaría empezar primeramente con datos del autor. Thomas Merton fue un monje de la Trapa, de lo que se llama los trapenses. Es una de las varias órdenes que hay monásticas que actualmente todavía existen. La Trapa precisamente sale de lo que podríamos decir posterior a un nuevo renacer de los benedictinos, muchos siglos después, y que ya luego se fundaron en diferentes partes del mundo. Obviamente primero en Europa, como fue la gran influencia que tuvieron las órdenes monásticas en Europa. Pero ¿por qué Thomas Merton, un hombre del siglo XX que no era de una familia católica, se llega a convertir al catolicismo y luego ingresar al monasterio? Es muy llamativo su vida, o llama la atención porque él nace en Francia, pero sus padres no son franceses, su madre es norteamericana y su padre es de Nueva Zelanda, y por eso él vive vive en diferentes partes del mundo, porque precisamente lo trasladan con sus abuelos, luego con unos tíos, y por eso vivió tanto en Francia como en Inglaterra, en Nueva Zelanda y también en los Estados Unidos. Nace en 1915, su madre muere cuando él está todavía niño y por eso él vive esos problemas de la infancia, de perder a su madre y estar viajando de un lado para otro. Esto lo que le llama general es que viva una niñez inestable. Pero ¿qué pasa más adelante? Él, claro, como todo adolescente, y termina los estudios, va a la universidad. En ese momento él está en Inglaterra y estudia en la Universidad de Cambridge. Thomas no termina la universidad precisamente por problemas de conducta y lo mandan a los Estados Unidos donde unos tíos, y es ahí donde empieza a comportarse un poco mejor, para decirlo de una forma, y termina sus estudios en la Universidad de Columbia. Podemos decir que la figura de Thomas Merton es una persona que anda buscando conocimiento, anda descubriendo cosas, no es una persona estática, está en constante búsqueda, o estuvo en constante búsqueda, y por eso es que lo lleva a conocer muchas cosas, desde conocimientos sobre política hasta incluso teología, y eso es donde fue luego que él le llama la atención y vive un proceso de conversión. Precisamente parece que viaja a Roma, hay un impacto muy profundo en esta ciudad, y algo muy interesante, él está viviendo este periodo durante lo que es la convulsión de la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene que llamar algo de atención a él, esos problemas que se generan conflictos sociales, a él le va a llamar la atención y a él le va a configurar como persona para saber qué es lo que realmente él está ahí en este mundo, por qué él está descubriendo. Eso lo hace que se convierta en 1968 el catolicismo,
y luego empieza un proceso de búsqueda en esta nueva religión para él, tanto sí que para 1941, 3 años después de su conversión, ingresa al monasterio Santa María de Getsemaní en Kentucky, ahí en esta abadía de los trapenses. ¿Qué pasa con todo esto? Podemos decir que hay un proceso de estudios, que hemos dicho, pero luego hay un proceso de conversión, ¿verdad? Todo esto lo va adquiriendo a través de la búsqueda. Muy similar, a mí me refiere mucho Tomás a San Agustín, esa búsqueda que lo hace ir a muchas partes, a estudiar, a leer, pero sobre todo a encontrarse consigo mismo, que eso lo va haciendo desde una búsqueda desde la interioridad. ¿Qué pasa con él? ¿Qué es lo que sucede? Podemos decir que a pesar de no tener raíces católicas, él logra enamorarse de esa nueva religión, y sobre todo el ser monje le ayuda a tener una vida contemplativa y estar en perfecta unión con la vida del mundo y con todo lo que escribe, que sobre todos los temas principales, como están ahí reflejados en la diapositiva, van a ser problemas políticos, problemas sociales y el diálogo interreligioso. Eso tiene que ser muy importante en el caso para nosotros en el cuento, porque es precisamente como un monje que no es católico, luego se convierte en monje, y luego ¿por qué escribe con literatura que no tiene que ver pues, necesariamente con citas bíblicas o todo eso? Sí lo hace, pero ¿por qué también desde otras formas, como es desde la filosofía oriental? Porque eso es su necesidad, de saber que hay todo un mundo en que él le rodea y él puede experimentar y conocer, y no descarta que cualquier aprendizaje en cualquier parte de su realidad va a ser una gran sabiduría y un gran conocimiento que él quiere vivir e incluso mostrar a las personas. Hay un arzobispo que se llama James Jadot, que fue un delegado también apostólico en los Estados Unidos, habla en esos términos tan sencillos de Tomás. Dice: tuvo la habilidad de hablar en términos nuevos sobre cosas, actitudes y valores que eran corrientes hace 1000 o 1500 años. Es decir, toma esa referencia histórica de textos tan ricos de la filosofía oriental como de otros contextos para contextualizarlos con el presente. Y ahí podemos decir por qué el gallo de pelea tiene que ver mucho con la situación real del mundo, el mundo del siglo XX en la que él vive, y también podemos decir para nuestra realidad. ¿Cuál sería la corriente de pensamiento que tiene Thomas Merton? Podemos decir que hay una gran espiritualidad. Al ser monje hay una gran importancia de la vida contemplativa. En esa vida contemplativa, que es no solamente orar o estar en meditación, sino también es el estudio, en la búsqueda insisto, de ese conocimiento, y lo encuentro mucho en filosofías orientales como en el taoísmo de Lao Tse. El taoísmo hay una gran insistencia de la consideración del yo, de buscar un corazón vacío, de buscarse a sí mismo, pero buscarse dentro de un camino que lleva prudencia, paciencia, y no tiene que ser algo a la ligera. Por eso ahí ya podemos ir vinculando con el cuento, cuando se habla que el rey le insiste al entrenador del gallo que cuándo va a estar ese gallo listo, pero él dice poco a poco, va a ser como un proceso, un lineamiento que le va llevando, y lo vemos que lo recoge precisamente Tomás del taoísmo, precisamente porque el autor, Chuang Tzu, considerado uno de los filósofos más espirituales, él recoge todas esas enseñanzas de sus pensamientos y los adapta al hombre contemporáneo. Ahí sería el contexto literario para hablar de esta obra. Cómo él recoge toda esa gran sabiduría de Chuang Tzu, que también tiene gran influencia del taoísmo,
recoge esos fragmentos y los quiere, les busca que esto pueda lograrse encontrar con el hombre contemporáneo. Ok, ¿qué género literario podría tener el libro y sobre todo el cuento que estamos haciendo aquí actualmente trabajando en exégesis? Podríamos decir que es un cuento, y por ser un cuento va a ser un género narrativo. Hay pocos personajes, es algo corto, en un espacio determinado, aunque se habla de el narrador habla de 10 días de diferencia por cada escena, pero es en un espacio y un tiempo determinado. O sea, va a ser algo corto, pero que por eso podemos decir que es un cuento como tal. La corriente filosófica, podríamos considerar, esto es buscando un poco, que Thomas Merton podría estar influenciado en el humanismo cristiano, porque es más o menos en esa época se está dando, cuando él estuvo influenciado en la literatura, porque está Maritain y todos esos filósofos que insistían en un humanismo cristiano que buscara nuevamente la fuerza, la persona como tal, y ese conocimiento de la persona en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Podríamos decir que Tomás está por ahí, pero recordemos que el cuento no es occidental, entonces el gallo de pelea debe de tener una influencia de la corriente filosófica del taoísmo. Podrían converger tal vez en cierta manera, pero el cuento está más radicado en el taoísmo. Pero no descartamos que él escribiera este cuento de esta forma es precisamente por la corriente que se está dando en el siglo XX, en la época de que él vivió, y era el humanismo cristiano, muy contrario al existencialismo de Sartre, de todos esos pensadores que había todo un cuestionamiento de la existencia de la persona, ¿verdad? Muy diferente. Corriente espiritual, y seguimos el cristianismo y el taoísmo, pero es que es muy curioso porque a mí me llamó mucho atención leyendo unos textos, sobre todo unos prólogos que se le dan antes de todos los cuentos de este camino, el camino que escribe Thomas. Todos dirigen a una búsqueda en la mayor parte. Yo creo que el taoísmo como búsqueda de camino, el cristianismo también lo ha tenido, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es la forma como Thomas Merton logra encaminar una filosofía oriental a una cuestión también meramente cristiana. Es decir, ciertamente Lao Tse y todos esos son milenarios muy antiguos, pero tienden a asemejarse en la cuestión del itinerario, de la búsqueda de un cambio de vida, ¿no? Entonces, que ese cambio es a través del yo, es muy individualista en realidad el taoísmo. El cristianismo no es que no lo sea, pero hay partes, realidades del cristianismo que también hay una búsqueda de un camino y de uno mismo hacia Dios. Entonces, podemos decir que puede haber convergencia en ambas. ¿Qué hablamos sobre los personajes? Está la ave magnífica, podríamos llamarla como el protagonista, el Shinsu, el entrenador de gallos, y el rey Xuan, que podrían ser los personajes figurantes, tomando un poco referencia a la nomenclatura que utiliza Margaret y Borkin en el libro que estuvimos estudiando al inicio del curso. Hay una empatía con el personaje principal, ¿verdad? Porque ese gallo que queremos saber qué va pasando, qué le va a pasar, qué es lo que nos va llevando el Thomas Merton hasta el final, es muy interesante. Y hay una focalización cero, o sea, todo se ha contado concretamente de un estilo muy sencillo para llegar hasta el final. Para no extender más esta presentación, digamos, ¿qué es más importante en ese texto, del discurso de los personajes?
Podemos decir que el texto es el discurso que pretende dar sobre la disciplina, la perseverancia y la paciencia. Esto lo tomo en referencia a la lectura de la profesora. Esa necesidad, hay una importancia a ese discurso, ¿verdad? Está bien que están los personajes porque nos están relatando el cuento, pero el discurso se vuelve importante en la cuestión de lo que quiere dejar al final el cuento, que podrían ser esos elementos que la profesora recoge, que es la disciplina, la perseverancia y la paciencia. El rol del lector y el narrador, yo considero que hay una intertextualidad, porque toma referencia a un texto antiguo para adaptarlo, ¿verdad? Aunque prácticamente es la misma referencia, está totalmente, nada más está actualizado, pero con la misma comprensión del taoísmo, o de lo que quería hacer, lo que escribía este filósofo oriental. El lector, para eso tenemos que el lector ubicarnos en el espacio y tiempo en este filósofo, si no, no podíamos entender. Por eso tenemos que usar un poco el taoísmo y todo esto. Y el narrador deja como espacios indeterminados para dejarlos a la creatividad del lector, porque claramente eso se ve en el cuento. Sí, está bien descrito, está bien contado, pero no nos deja de decir que también el lector tiene que dejar su creatividad. En cuanto al espacio y el tiempo, el cuento no especifica el lugar. Yo refiriendo un poco más al marco, está determinado que el marco normalmente está determinado por el tiempo, el lugar y el entorno social, contiene un valor metafórico, ¿verdad? En el cuento, y el cuento hay un orden y está dentro de un relato singulativo, digamos, no hay más que contarnos cosas muy concretas, pero todo tiene como el valor metafórico por todo el valor que significan los personajes, la cantidad de días de preparación, ¿verdad? Y en el simbolismo vemos que el gallo, eso ya fue buscado fuera de internet, lo que nos decía que es el gallo representa la observancia, el trabajo, el duro, la valentía. Podemos decir que en la cultura china, ¿verdad? Entonces puede ser algo importante de traerlo al cuento. Y sobre los 10 días, el taoísmo concibe al ser humano como un proceso, como una realidad siempre cambiante. Eso lo menciona una lectura de Guardado, lo pude encontrar. Podemos decir que los 10 días van representando ese proceso, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo se puede aplicar, cómo este texto puede servir y cómo puede servir como un texto espiritual? Me tomo referencia de la profesora. Está dispuesto a pelear con otro gallo. El proceso es desaprender, ¿verdad? Rompe todos los esquemas. La competencia es la gran perdedora de ese texto, porque no hay una búsqueda de competencia, sino hay una preparación cuidadosa. Estamos acostumbrados siempre a esa competencia, es todo lo contrario a eso, ¿verdad? Por eso creo que las guerras y todo eso que tal vez vivió Thomas representan todo ese conflicto, que quieren qué país va a ganar, quién es el que va, los perdedores, quiénes son los ganadores. Todo eso se aleja de esta realidad. Crear un mundo más solidario y luchas con sus propias pasiones, vencer las pasiones que no nos llevan más que a generar más problemas. En el gallo no es eso, el gallo es más vencer eso, ¿verdad? Y podemos decir que al fin de cuentas todo el cuento sí es un itinerario personal y espiritual que busca cualquier persona, ya sea un cristiano, un budista, uno que siga la filosofía del taoísmo, el confucianismo, ese camino que nos lleva. Pues aquí me quedo porque ya he puesto más el tiempo, y agradecer a la profesora por todo el conocimiento, por todo el aprendizaje, y muchas gracias nuevamente por todo. Nos vemos, hasta luego.